En esta ocasión estamos reemplazando este calentador de paso de la marca Bosch. Este era de gas, se alimentaba aquí de gas, entraba de agua fría y de agua caliente, ¿no? Este usaba pilas. Este otro modelo, que este es completamente eléctrico, nada más lleva la entrada de agua fría, la salida de agua caliente y pues se alimenta, ¿no?, a la corriente. Lo primero es botar ahorita la línea de gas. Ahorita ya no tiene gas este asunto, ya tenemos fuera el gas, el agua fría y el agua caliente. En este caso, como hay jarros de aire en agua fría y en agua caliente, suben. En este caso, como se cuenta con el jarro de aire de agua fría y el tubo blanco de acá, ese es el jarro de aire de agua caliente. Aquí ya tengo los componentes que le vamos a instalar. Vamos a instalar una válvula de esfera en la llave de agua fría, aquí. Y vamos a sustituir los conectores. Vamos a cambiar los conectores de tuerca unión por estos machos de media pulgada, igual que el tubo es de media pulgada. Y vamos a hacer la conexión finalmente con el calentador, con estas Coflex, que son de media pulgada en ambas puntas. Y para la conexión del calentador eléctrico a la luz, conseguimos este contacto. Este es de 15 amperios, está muy bien para lo que vamos a ocupar aquí. 127 voltios, 15 amperios, con la conexión a tierra, ¿no?, que es la tercera pata. En nuestro caso conseguimos esta broca en la tlaparería. No sé qué medida es, pero con llevar las anclas a la tlaparería ahí te la venden. Es un taquete expansivo, solo que aquí me equivoqué y quedaron un poco desnivelado el boiler. Hay que cuidar muy bien eso, entonces esta ya es la segunda oportunidad. Entonces nada más, la idea es que entran, va a parecer que entró flojo, pero conforme vaya girando aquí, la tuerca se va a ir recorriendo poco a poco hacia enfrente y va a ir expandiendo, ¿no?, el taquete. Entonces ya llega un punto en el que hay que hacerlo con herramienta, ¿no? En este caso con un periquito. Vamos a abrir un poco más y ya nos queda aquí el taquete expansivo. Una vez que queda con las uñas hacia arriba, ya queda firme, ¿no?, para ahorita sujetar el calentador aquí. Igual lo empiezas a girar con la mano. Conforme vaya entrando la tuerca, se va a ir expandiendo lo que es el taquete. La separación entre ambos taquetes es de 20 centímetros aproximadamente, que es la distancia que marca, ¿no?, el instructivo. Y aquí va a entrar el calentador por la parte posterior. Aquí se va a quedar fijo. Aquí en las conexiones de agua, pues ya la salida de agua caliente, ya tenemos aquí el macho de media pulgada. Y en la de fría tiene una llave de paso de esfera, ¿no? Estas hay que comprarlas para soldar. Ya viene aquí soldada. Y igual su conector de media. Ahorita voy a limpiar todo esto antes de subir el calentador, para ahora hacer lo que es la conexión eléctrica y darle una pintadita aquí a la pared, que es donde estaba el boiler anterior. Ya estamos casi listos para montarlo ahí. Si quiero drenar el boiler, para no quitar la manguera, estoy viendo que aquí tiene una palanquita. En el instructivo dice que hay que desatornillar esto. Saca el tornillo por completo y se puede activar manualmente la válvula, ¿no? Se levanta y entonces ya sale por aquí aire, ¿no? Ahí está. Si lo bajo, no escapa a menos que se venza la presión de 0.75 megapascales. El motivo por el cual no uso esta válvula de alivio es porque tiene aquí una especie de válvula check. Esta lo que hace es que evita que, bueno, como aquí dice la flechita, el agua solamente pase en un solo sentido, ¿no? Si, como en mi caso, tu sistema es por tinaco y no es por presurizado, a veces la presión del tinaco no es suficiente para vencer la resistencia de la válvula, esta válvula check. Entonces hay muy poca presión en lo que es la regadera, ¿no? Cuando se pone esta y con la válvula check, la gente, bueno, yo lo he visto que hay muy poca presión en las regaderas o en los lavamanos. Puedes armar tal cual. Internamente, a ver, vamos a armarlo como estaba. Internamente viene lo que es la válvula check, viene su empaque y viene el resorte, ¿no? Esto va aquí adentro.
Y luego esta es como una especie de cuerda, trae, no sé si se alcanza a notar, aquí en el labio de la pieza, trae una especie de cuerda, la cual es la cuerda de media pulgada que va internamente, ¿no? Aquí. Entonces eso, con un desarmador lo puedes ir girando. Entonces lo que yo hice es irla pues desenroscando como si fuera en el sentido inverso. Entonces aquí la voy desenroscando, sale, y lo que voy a hacer es quitarle la válvula check. Entonces lo que voy a hacer es, ya le quité lo que es la válvula check, ¿no? Ya está libre el paso, y la voy a usar con lo que es la válvula de alivio. Entonces así es como ya quedaría la válvula de alivio de presión. Este sí sigue teniendo su resorte de 0.75, que es la presión máxima que indica aquí el calentador, 0.75 megapascales. En este momento voy a preparar lo que es la clavija donde vamos a conectar el calentador. Es dejarlo por aquí. Y ya tengo preparados estos 3 cables, la línea, el neutro y una tierra física, ¿no? Y ya finalmente vamos a conectar una vez que ya está purgado, ya no salió nada de aire por las llaves. Vamos a conectarlo, ¿no? Ya encendió. Entonces aquí ya está trabajando. Y con ahí está. Está marcando que la temperatura del agua está a 20 grados. Y esto es para programarla. Siempre me ha funcionado bien programar estos a 45 grados. Ahí está. Vamos a revisar la instalación eléctrica de que no tenga calentamientos, pero por lo mientras está a 20 grados. Vamos a ver cuánto tarda. Son las 5:57 de la tarde y ahorita está a 20 grados. Ahorita está marcando 20 grados centígrados. Ahora sí, ya que está hecha la prueba, los cables de aquí no se calentaron, tampoco el contacto que le pusimos en esta parte, tampoco los cables que vienen aquí en el contacto, y tampoco en la caja de fusibles, ¿no? Bueno, en la caja de pastillas tampoco se calentó el cable que tengo identificado. Entonces ya puedo volver a meter estos cables aquí y poner dentro de su tapa. Yo creo que voy a poner por acá una canaleta o algo aquí para cubrir los cables, ¿no? Que no se ven tan feos. Son las 6:54 y se acaba de apagar la resistencia. Sigue encendido el calentador, pero ya no está ahora sí que consumiendo, ¿no? Energía. Llegó a los 45, que fue la temperatura programada, y el foquito se puso ahora en verde, ¿no?